Buenas tardes, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hoy, transitando el mes de octubre del año 2023, me voy a referir al delito de rapto. Aquí estamos dentro de los delitos contra la integridad sexual. Y rapto, precisamente, que está prescrito dentro del artículo 130 del Código Penal argentino, que, como una suerte de introducción al tema, debo aclarar que este artículo está segmentado en 3 párrafos y su escala penal varía según las circunstancias que afectan la ejecución material del delito. Las figuras estas son: el primer párrafo, esa es la figura básica, la conocida en la modalidad lingüística, jurídicamente hablando, como rapto propio, cuya pena varía de 1 a 4 años de prisión. En el segundo párrafo, que también es una figura agravada, pero un poco más atenuada que en el primer párrafo, esto es el llamado rapto impropio, cuya pena varía de 6 meses a 2 años de prisión. Y por último, el tercer párrafo, que resulta una figura agravada, producto precisamente de que se trata del rapto de un menor de 13 años de edad, cuya pena varía de entre 2 a 6 años de prisión. Como una suerte de concepto en virtud de lo que es el delito de rapto, consiste en sustraer de un lugar o en retener en un lugar a una persona con la intención de menoscabar, es decir, reducir, disminuir u ofender su integridad sexual. La conducta consiste en sustraer, se sustenta en sacar a la víctima de donde se encuentre, sea en su hogar o cualquier otro lugar precisamente. Y cuando hablamos de retener, esto estriba en mantener a la víctima en un lugar, es decir, se le impide irse de un lugar determinado. Acá tenemos la privación de la libertad, al igual que en la sustracción. Lo que ocurre que acá tenemos como elemento subjetivo dentro de lo que es un delito doloso, que consiste en que el hecho se debe llevar a cabo con la intención de menoscabar su integridad sexual. Este elemento sirve para diferenciar al rapto propiamente dicho de otras figuras que también atentan contra la libertad, como por ejemplo la privación de la libertad simple, o bien podría llegar a ser hasta un secuestro extorsivo que está prescrito en el artículo 170 del Código Penal. En este caso, es decir, el rapto, las intenciones del sujeto activo tienen por objeto un propósito sexual, que puede ser propio o ajeno. En este propósito sexual puede ir desde la violación hasta el abuso contra el pudor de matiz menos graduado. En cuanto a los sujetos, tanto el pasivo como el activo puede ser un hombre o una mujer. Ahora, si la víctima, como dije hace un momento, del rapto es un menor de 13 años, acá la pena es agravada. El bien jurídico tutelado, ¿cuál es? La integridad sexual, la reserva sexual de la víctima. La consumación del delito rapto se produce con la sustracción o retención de la víctima y se sigue consumando mientras la retención perdura en el tiempo, dado que se trata de un delito de lo conocido como permanentes. Dicho esto, el delito de rapto, por lo tanto, es susceptible de la tentativa. Amplío estas cuestiones conceptuales donde dijimos primer y segundo, tercer párrafo, que en cuanto al primer párrafo hablamos de rapto propio, se lleva a cabo sin el consentimiento de la persona, empleándose fuerza, intimidación o fraude. El sujeto pasivo, tratándose de rapto propio, debe ser una persona mayor de edad y puede ser, como dije recién, un hombre o una mujer. Los medios utilizados para consumar el rapto deben ser la fuerza, la intimidación o el fraude. Tanto la fuerza como la intimidación deben haber sido utilizados para sustraer o retener a la víctima,
ya que el fraude consiste en el engaño, artificio, en el ardid o pretexto que ayude a la sustracción o retención, induciendo a la víctima en error sobre el acto constitutivo del propio delito. Dentro del concepto de fraude no queda comprendida la seducción, dado que con ella el autor lo que hace no engaña ni oculta sus propósitos a la víctima. El rapto impropio, como lo habíamos mencionado anteriormente, que surge del segundo párrafo, se lo denomina así porque estamos hablando de un menor de 16 años y mayor de 13 años con su consentimiento, con el consentimiento de la persona. Recordemos que debe haber consentimiento de la víctima, pues así quedan excluido el fraude, la fuerza o la intimidación. Porque si faltara el consentimiento estaríamos en presencia de un rapto propio. Cuidado con esto porque hoy tenemos situaciones realmente sorprendentes porque tanto un sexo como el otro se viste de tal manera que puede confundir a la otra parte en cuanto a la edad. Por otro lado, hablamos del rapto de un menor de 13 años, que lo dijimos hace un momento con respecto que surge del tercer párrafo del artículo, y acá lo fundamental ¿cuál es? La edad de la víctima, que tiene que ser menor de 13 años y no interesa que haya dado o no su consentimiento, a tenor que la propia ley se encarga de que en esto ya exista directamente la doctrina esté ya contenida y que diga que ese consentimiento está viciado de nulidad, producto de que la inexperiencia sexual de la persona menor de esa edad no tiene razón como para poder darlo por comprobado. Para eso, y para ir finalizando con este tema, con este vídeo, voy a hacer mención de disposiciones generales sobre los delitos que recién hemos conversado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de delito contra la integridad sexual, que decimos el artículo 119, el 120 y el 130, nuestro Código Penal contiene además dos artículos que son comunes a estos delitos que acabo de mencionar. El primero de ellos establece sobre el ejercicio de la acción. Es decir, no se olviden que se debe instar la acción penal en estos casos porque son acciones dependientes de instancia privada. Y esto lo hace la prescripción del artículo también 132 del Código Penal. Y el segundo, que agrava la penalidad, aquellos partícipes por el vínculo de parentesco o de autoridad o de confianza con la víctima, que lo tenemos prescrito en el artículo 133 de dicho Código de Fondo. Con todo esto voy a dar por cerrado el presente video y que me despido hasta una próxima presentación. Gracias y hasta la próxima, como acabo de decir.